Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía, y en este video revisaremos más de 100 ejemplos de reactivo simulador como los que podrás encontrar en nuestras guías resueltas. Los reactivos son extremadamente similares a los exámenes reales EGEL Plus, por lo que podrás practicar con ejercicios de la misma dificultad. Las guías están actualizadas sin importar el año en el que veas este video, de acuerdo al proyecto Egresa de Ceneval, ya que incluimos los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales para la sección disciplinar y además reactivos de simulación, así como los temas desarrollados para la sección transversal y sus propios reactivos. Tanto los reactivos simulador como la guía de texto son digitales en formato PDF. La guía de texto incluye una portada, índice y los temas se encuentran desarrollados y perfectamente ordenados. Antes del desarrollo de cada área, subárea y tema, hay un globo de texto en donde se indica la referencia bibliográfica oficial propuesta por Ceneval en la cual nos basamos para el desarrollo de cada tema. De acuerdo al temario vigente de Ceneval, la guía de texto, es decir, de los temas, está contestada, desarrollada, desglosada, explicada, respondida y resuelta, pues son sinónimos. Es decir, nuestras guías contienen tanto texto para leer y estudiar como reactivo simulador en formato PDF. También debes de saber que la guía EGEL Plus puede servirte en caso de que tu opción de titulación sea por medio de experiencia laboral o EGAL, a través del Acuerdo 286, siempre y cuando la licenciatura sea compatible con esta modalidad. Este video es un muestrario en sí mismo, ya que mostramos exactamente cómo es la guía, tanto los reactivos como el texto, por lo que en caso de que solicites un muestrario, te remitiremos a este video. Las guías son digitales en formato PDF y pueden ser visualizadas en diferentes dispositivos, tales como teléfonos inteligentes, smartphone, tabletas y computadoras de escritorio o portátiles, excepto Kindle. Puedes imprimir las guías si lo deseas. Para abrir los documentos, se deberá introducir una contraseña, misma que te proporcionaremos. La cantidad de reactivos de simulación para la sección disciplinar dependerá de la versión de la guía que elijas. El 100% de los reactivos contienen su respuesta correcta. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre las diversas versiones. Versión básica contiene los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas propuestas por Ceneval y 200 reactivos. Versión deluxe contiene los temas desarrollados, 400 reactivos y 30% de ellos explicados. Versión absoluta contiene los temas desarrollados, 1000 reactivos y 70% de ellos explicados. Versión suprema contiene los temas desarrollados, 1500 reactivos y 80% de ellos explicados. Y finalmente, versión verbatim contiene los temas desarrollados, 2000 reactivos y 90% de ellos explicados. Las áreas actuales a evaluarse son 1. Algoritmia, 2. Desarrollo de software de base, 3. Desarrollo de software de aplicación y 4. Soluciones de cómputo inteligente. Asimismo, te agregamos un ebook de actualizaciones en donde se especifican las diferencias y similitudes entre el EGEL anterior y el nuevo EGEL Plus. La dificultad de los reactivos es similar a la del examen real y el formato de los mismos en nuestras guías es idéntico al que Ceneval presenta en sus exámenes para este EGEL Plus. En este video revisaremos 100 ejemplos de reactivos por área y por formato. En la descripción de este video encontrarás el minuto exacto en donde inician los ejemplos de reactivos explicados por área y por formato. La cantidad de reactivos para la sección transversal es constante, independientemente de la versión que elijas para la sección disciplinar, con un promedio de 200 reactivos, aunque en cada actualización agregamos cada vez más. El 100% de los reactivos contienen su respuesta correcta. Las áreas, subáreas y subtemas de la sección transversal son 1. Comprensión lectora, en sus ámbitos de estudio, literario y de participación social, con identificación de información, interpretación y evaluación de la forma y el contenido. Y 2. Redacción indirecta, en sus ámbitos de estudio y de participación social, con dimensiones comunicativa, gramatical, semántica y ortográfica. Por supuesto, te agregamos una guía específica para comprensión lectora y otra guía específica para redacción indirecta. De acuerdo al proyecto Egresa de Ceneval, los instrumentos obligatorios son el cuestionario de contexto, la sección disciplinar y la sección transversal, y los instrumentos opcionales son Exprese y Proyecto I. Te enviaremos una guía específica para estos instrumentos opcionales en caso de que así lo requieras y te lo solicite tu universidad. El Exprese contempla las siguientes características. El proyecto I, por su parte, contempla las siguientes características.
Si estás interesado o interesada en adquirir alguna de las versiones de las guías, por favor ponte en contacto con nosotros por medio de los diferentes canales de PixoGuías, WhatsApp principalmente, Telegram, Viber, correo electrónico, Messenger de Facebook y iMessage. No olvides visitar nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de PixoGuías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Muy bien, ahora sí, revisemos los más de 100 ejemplos de reactivos. Sin más, comenzamos. ¿Qué tal? Te saluda Rodrigo de PixoGuías, es para mí un placer iniciar este video. Vamos a explicarte más de 100 reactivos para el EGEL Plus de Ciencias Computacionales, como los que puedes revisar en nuestras guías. Vas a revisar que en este video, en la parte superior del reactivo, va a aparecer la subárea y el tema al que hace referencia el contenido del reactivo que estamos analizando, de tal forma que no te vas a perder. Obviamente esto es una guía para ti, para que tú sepas exactamente pues dónde estamos parados y que sepamos pues de qué tema estamos hablando. Entonces iniciamos. Se desea implementar un circuito digital para controlar un sistema de iluminación. El sistema debe cumplir con las siguientes condiciones. Si al menos 2 de 3 sensores A, B y C detectan luz, el circuito debe activar una alarma X. ¿Cuál es la expresión en álgebra de Boole que representa esta lógica? A, X igual a AB más AC más BC, B, X igual a A más B más C, o C, X igual a ABC. Respuesta A. La justificación es que la expresión en álgebra de Boole que representa el funcionamiento del circuito es X igual a B más AC más BC, y esto se debe a que la alarma debe activarse si al menos 2 de los 3 sensores detectan luz. Las combinaciones AB, AC y BC cubren todas las posibilidades donde 2 sensores detectan luz, sin importar cuál de los 3 sea el que no detecta. Obviamente estos reactivos están justificados y con base en las referencias. Ten en cuenta que ya analizamos previamente, pues de acuerdo a la versión que tú elijas, cuántos se encuentran también explicados, cuántos no, etc. Entonces es muy importante que, de acuerdo a la versión que tú elijas, veas esa parte. Muy bien, ahora un reactivo con el tema de tablas hash. Considere una tabla hash que utiliza el método de encadenamiento para resolver colisiones y tienen un tamaño de 10 slots. Si la función hash es hk igual a kmod 10, ¿en qué slot se ubicará el elemento con clave 1, 1, 2, 3? A3, B2, C1. Respuesta B. Y es que para determinar la ubicación del elemento de la tabla hash, se utiliza la función hash es hk igual a kmod 10. Al aplicar esta función a la clave 11, 23 o 1, 1, 2, 3, obtenemos 1, 1, 2, 3 mod 10 igual a 3. Por lo tanto, el elemento con clave 1, 1, 2, 3 se ubicará en el slot 3 de la tabla hash. Muy bien. Esto con base a esta referencia bibliográfica. Ten en cuenta que estos reactivos son reconstrucciones de EGEL previos, son muy parecidos a los que tú te vas a encontrar en el examen. Entonces iniciamos con reactivos un poquito menos difíciles, pero vas a ver a lo largo de este video que son muy difíciles en general y sobre todo esta área de algoritmia es muy complicada. Entonces pues te sugerimos que pongas mucha atención aquí. Se afirma que para todo número entero n igual, o más bien n mayor o igual a 1, la suma de los primeros n números impares es igual a n al cuadrado. ¿Cuál es el paso de inducción que se debe demostrar para probar esta afirmación? Bien, nos vamos a la respuesta que es la A, que es mostrar que si la afirmación es verdadera para n igual a k, entonces debe ser verdadera para n igual a k más 1. La explicación es que en un proceso de inducción matemática, el paso de inducción es fundamental. Consiste en demostrar que si la afirmación es verdadera para un caso particular n igual a k, entonces necesariamente es verdadera para el siguiente caso, n igual a k más 1. Esto asegura que la afirmación es verdadera para todos los enteros n mayor o igual a 1. Un equipo de expertos en ciencias computacionales está evaluando la eficiencia de un algoritmo de ordenamiento. Descubren que su tiempo de ejecución en el peor caso es proporcional al cuadrado del número de elementos a ordenar.
¿Cómo se clasifica la complejidad algorítmica de este algoritmo en notación Big O? A, O, entre paréntesis N, logaritmo N, B, O por N, o C, O por N al cuadrado. Respuesta C. Y es que la notación Big O se utiliza para describir la eficiencia o complejidad de un algoritmo. Si el tiempo de ejecución de un algoritmo es proporcional al cuadrado del número de elementos, en este caso n al cuadrado, entonces su complejidad algorítmica se clasifica como O n al cuadrado. Esto indica que en el peor de los casos el tiempo de ejecución aumenta de manera cuadrática en función del tamaño del conjunto de datos. Bien. Una empresa de tecnología está diseñando un sistema para gestionar su red de comunicaciones. Deciden utilizar un grafo para representar las conexiones entre los distintos nodos de la red. Si en el grafo cada nodo representa un punto de comunicación y cada arista una conexión directa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta si el grafo es un árbol? A. El grafo debe contener ciclos. B. Cada par de nodos está conectado por exactamente un camino. O C. Existen nodos que no están conectados entre sí. Respuesta B. La explicación es que un grafo que es un árbol tiene la propiedad de que cada par de nodos está conectado por exactamente un camino. Esto significa que en un árbol no hay ciclos y hay una única ruta entre cualquier par de nodos, lo que es ideal para representar una red de comunicaciones eficiente y sin redundancias. Bien, tenemos aquí un reactivo con lógica de predicados. Un investigador en ciencias computacionales está desarrollando un programa que utiliza lógica de predicados para la toma de decisiones automatizadas. Se le presenta la siguiente expresión, tal como puedes ver aquí, y dice que si en su dominio de discurso Px significa X es un algoritmo eficiente y Qx significa X es ampliamente utilizado en la industria, ¿cuál es la interpretación correcta de la expresión? Justamente esta que vemos aquí. A. Todos los algoritmos eficientes son ampliamente utilizados en la industria. B. Si un algoritmo no es eficiente, entonces no se utiliza ampliamente en la industria. O C. Algunos algoritmos utilizados en la industria no son eficientes. Respuesta A. Y es que la expresión lógica que podemos ver aquí se traduce que para todo X, si X es un algoritmo eficiente, entonces X es ampliamente utilizado en la industria. Esto significa que cualquier algoritmo que sea eficiente, según esta lógica, también es ampliamente utilizado en la industria. Un licenciado en ciencias computacionales está analizando conjuntos de datos para un proyecto de investigación. Se le proporcionan los siguientes conjuntos. Entonces es muy importante que estudies todo lo de conjuntos porque es muy preguntado. Bien, tenemos que el conjunto tiene 1, 3, 5, 7, el conjunto B tiene 3, 5, 7, 9 y el conjunto C tiene 5, 7, 9 y 11. Se le pide calcular A, que pertenece a B, U, C. ¿Cuál es el resultado de esta operación de conjuntos? Bien, entonces tenemos aquí justamente las expresiones, por ejemplo A, B y C. Entonces la respuesta correcta es la B, que es 5, 7, 5, 7. Y la explicación es que para resolver justamente este conjunto de conjuntos, primero calculamos la unión de B y C, que es B con C es igual a 3, 5, 7 y 9, y luego encontramos la intersección de este conjunto con A, que justamente es A, y aquí tenemos su unión con B y C, que es 5, 7. Entonces estos son los únicos elementos que A comparte con B y C. Un experto en ciencias computacionales está implementando un algoritmo para manejar una cola de impresión en un sistema de gestión documental. La cola se gestiona mediante una estructura de datos de tipo cola, FIFO, First In, First Out. Si los documentos A, B, C y D se añaden en ese orden y después se extraen los documentos para impresión, ¿cuáles documentos quedan en la cola? A, C y D, B, A y B o C, B y C. Respuesta A. En una estructura de datos de tipo cola FIFO, First In, First Out, los primeros elementos en ser añadidos son los primeros en ser extraídos. Si los documentos A, B, C y D se añaden en ese orden y luego se extraen los documentos, los primeros en salir serán A y B y dejando la cola a C y D. Una empresa de desarrollo de software está creando un sistema de inteligencia artificial que utiliza lógica proposicional para el razonamiento automático. Se les presenta la siguiente expresión lógica. Bien, entonces tenemos esta expresión, es muy importante que sepas que esto obviamente te lo van a preguntar. Y entonces dice que si P es verdadero y R es falso, ¿cuál es el valor de verdad de Q? A, verdadero, B, falso o C, no se puede determinar. Respuesta correcta, B. Y es que en lógica proposicional la expresión
Q, tenemos la flecha Q es falsa solo si P es verdadero y Q es falso. Dado que P es verdadero, para que justamente tengamos P a Q y pues justamente esta expresión sea verdadera, Q también debe ser verdadero. Sin embargo, si Q fuera verdadero, entonces Q a R sería verdadera solo si R fuera verdadero. Dado que R es falso, la única posibilidad coherente es que Q sea falso. Muy bien, un reactivo de tablas hash. Un equipo de ingenieros en ciencias computacionales está diseñando una tabla hash para optimizar la búsqueda de datos en su aplicación. Deciden utilizar la técnica de direccionamiento abierto para resolver colisiones. En esta técnica, si ocurre una colisión, se busca el siguiente espacio vacío en la tabla hash para almacenar el elemento. Considerando una tabla hash de tamaño 10 y una función hash primaria hk igual a k mod 10, si los elementos con claves 22, 32 y 42 se insertan en secuencia, ¿en qué posición de la tabla se almacenará el elemento con clave 42? A, posición 2, B, posición 3 o C, posición 4. Respuesta B. Y es que con una función hash primaria hk igual a k mod 10, los elementos se ubicarán de la siguiente manera. Bien, entonces tenemos aquí las claves, justamente las posiciones como podemos ver aquí otra clave, donde tenemos colisión en posición 2 y se mueve a la siguiente posición vacía, es decir, a la 3. Aquí tenemos otra clave, entonces hay colisión a la posición 2 y 3 y se mueve a la siguiente posición vacía, es decir, la 4. Y entonces, dado que las posiciones 2 y 3 ya están ocupadas, el elemento con clave 42 se almacenará en la posición 4. Muy bien, un reactivo con el tema de circuitos lógicos. Un equipo de expertos en ciencias computacionales está diseñando un circuito lógico para una aplicación específica. El circuito debe cumplir con la siguiente tabla de verdad. Entonces tenemos aquí esta tabla de verdad, tenemos aquí del 0 a 1, tenemos aquí las salidas A, B y C. En este caso, nos preguntan cuál es la expresión lógica mínima que representa esta tabla de verdad. Entonces justamente tenemos aquí las opciones. Esto es muy preguntado tanto en este examen como en el examen de ingeniería electrónica. Entonces la respuesta es la C. Vemos justamente que es aquí A, B más C, ABC más ABC más ABC. Pero justamente fíjate cómo la barra está alternándose. Entonces la explicación es que la expresión lógica mínima que representa la tabla de verdad dada se puede obtener observando las combinaciones de entrada donde la salida es 1. O sea, justamente aquí. Entonces son las combinaciones que podemos ver. Aquí son las A, B y C que están en las opciones. Y justamente como nos dice la respuesta correcta, pues justamente hay que revisar dónde están las combinaciones de entrada donde la salida es 1. Entonces estas combinaciones, pues tenemos aquí justamente cuáles son las expresiones. Por ejemplo, aquí el A barra que vemos aquí la salida 1. Aquí, que es la primera expresión que está acá, justamente acá, y aquí también. Entonces la expresión lógica mínima es justamente la de la respuesta C. Un especialista en ciencias de la computación está trabajando en un programa que necesita convertir números de la base decimal a la base binaria. Se le pide convertir el número decimal 45 al sistema binario. ¿Cuál es la representación correcta de 45 en binario? Entonces esto obviamente es muy preguntado. Entonces tenemos aquí la respuesta correcta, que es la A, que es 101101. Y es que el número decimal 45 se convierte al sistema binario dividiéndolo sucesivamente por 2 y tomando los restos en orden inverso. La división sucesiva de 45 por 2 da los restos 1, 0, 1, 1, 0, 1. Desde el último al primero, lo que da como resultado la representación binaria 1, 0, 1, 1, 0, 1. Un ingeniero de sistemas está implementando un algoritmo para manejar una lista enlazada. Decide utilizar una lista doblemente enlazada, donde cada nodo tiene un enlace al nodo anterior y al siguiente. Si se elimina un nodo del medio de la lista, ¿cuáles son los pasos necesarios para mantener la integridad de la lista? A. Actualizar el enlace del nodo anterior para que apunte al nodo siguiente y viceversa. B. Eliminar todos los nodos y reconstruir la lista desde el principio. O C. Actualizar solo el enlace del nodo anterior para que apunte al nodo siguiente. Respuesta. La explicación es que en una lista doblemente enlazada, cada nodo está conectado tanto al nodo anterior como al siguiente. Entonces, al eliminar el nodo del medio, es necesario actualizar el enlace del nodo anterior para que apunte al siguiente y al mismo tiempo actualizar el enlace del nodo siguiente para que apunte al nodo anterior. Esto mantiene la integridad de la lista, permitiendo la navegación en ambas direcciones.
Un ingeniero en sistemas está desarrollando un algoritmo para gestionar una pila de documentos en un sistema de administración de archivos. La pila se maneja con una estructura de datos tipo LIFO, last in, first out, así que si los documentos A, B, C y D se añaden en ese orden a la pila y luego se retiran dos documentos, los documentos que quedan en la pila de arriba hacia abajo son. Ten en cuenta que estos reactivos de completamiento te pueden venir como dos puntos, o sea, te ponen justamente así, pues puedes venir más extenso que este reactivo, más corto, o justamente de esa longitud, pero te pueden poner la idea abierta, con 2 puntos y seguidos, con 3 puntos y seguidos, o con 2 puntos de aparte, o incluso te pueden poner una imagen para que tú completes. Entonces ten en cuenta que así son los reactivos de completamiento. Entonces la respuesta es la A, que es C y B. La explicación es que en una estructura de tipo o de datos de tipo pila, LIFO, last in, first out, el último elemento en ser añadido es el primero en ser retirado. Por lo tanto, si los documentos A, B, C y D se añaden en ese orden y luego se retiran dos documentos, los primeros en salir serán D y C, dejando en la pila A, B y A en ese orden desde arriba hacia abajo. Un reactivo con el tema de redes de Petri. Un licenciado en ciencias computacionales está modelando un sistema de procesos concurrentes utilizando redes de Petri. Una red de Petri es una herramienta matemática para describir y analizar el flujo de información en sistemas con procesos concurrentes o paralelos. En una red de Petri básica, los lugares, círculos, pueden contener tokens, puntos y las transiciones o barras describen los cambios en la distribución de tokens. Si en una red de Petri una transición ocurre llevando un token de un lugar A a un lugar B, entonces la representación de este movimiento en la red se describe como A, un token se mueve de A a B, incrementando el número de tokens en B y disminuyendo en A; B, un token se duplica en A y se coloca una copia en B; o C, los tokens A y B se intercambian entre sí. Respuesta A. En las redes de Petri, las transiciones representan el movimiento de tokens entre lugares. Cuando una transición ocurre, los tokens se mueven de un lugar a otro según las reglas definidas por la red. En este caso, cuando un token se mueve de un lugar A a uno B, el número de tokens en A disminuye en 1 y el número de tokens en B aumenta en 1. Entonces, pues se refleja el movimiento del token. Un ingeniero en sistemas está desarrollando un algoritmo para calcular el número de combinaciones posibles al elegir k elementos de un conjunto de n elementos. La fórmula para calcular el número de combinaciones es, entonces nos dan aquí la fórmula que es C y entre paréntesis n y k igual a n entre k y esto justamente entre paréntesis por n menos k. Y si el ingeniero quiere calcular el número de combinaciones posibles al elegir 3 elementos de un conjunto de 5, la expresión correcta es, entonces justamente tenemos aquí la sustitución de los valores, entonces hay que resolverlo. Entonces ya resolviendo esto nos daría la opción correcta que es la A, que es 10. Entonces al aplicar la fórmula de combinaciones, ten en cuenta que aquí solamente lo que tenemos que hacer es sustituir los datos de acuerdo a la fórmula que nos dan. Y ya haciendo las multiplicaciones y divisiones correspondientes, pues nos da 10 combinaciones posibles al elegir 3 elementos de un conjunto de 5. Bien, ahora un reactivo con el tema de métodos y técnicas de matemáticas discretas. Un grupo de expertos en ciencias de la computación está trabajando en la optimización de un algoritmo de búsqueda. Para analizar la eficiencia del algoritmo, deciden utilizar el principio del palomar, un concepto de matemáticas discretas. Según este principio, si n palomas se distribuyen en m palomares, y n igual a m, entonces al menos un palomar contiene más de una paloma. Si el equipo tiene que distribuir 100 elementos en 75 contenedores, según el principio del palomar, el número mínimo de elementos en al menos uno de los contenedores es 1, 2 o 3. Respuesta B. Y es que, según el principio del palomar, si hay más palomas que palomares, al menos un palomar debe contener más de una paloma. En este caso, con 100 elementos o palomas y 75 contenedores palomares, al menos un contenedor debe contener más de un elemento. La mínima cantidad que cumple esta condición es 2, ya que si todos los contenedores tuvieran exactamente un elemento, solo se cubrirían 75 elementos, dejando 25 sin contenedor. Bien, ahora un reactivo con el tema de estructuras de datos no lineales, árboles o grafos. Un desarrollador está implementando un algoritmo para recorrer un grafo utilizando el algoritmo de búsqueda en profundidad, Depth First Search, DFS, así que se le proporciona el siguiente grafo representado como una lista de adyacencia. Entonces, bueno, tenemos aquí justamente este grafo, nos da A, B, C, D y ve justamente las letras que están aquí pues representadas. Entonces, si el algoritmo comienza en el nodo A,
El orden de los nodos visitados en una búsqueda en profundidad es. Entonces tenemos aquí estas opciones. Es muy preguntado esto, tanto en el examen de ciencias computacionales, de ingeniería de software, ingeniería computacional e incluso de informática. Entonces la respuesta correcta es la A, que es A, B, D, E, F, C. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en el algoritmo de búsqueda en profundidad de FS se sigue una trayectoria lo más profunda posible desde el nodo de partida antes de retroceder. Comenzando en A, se visita B, o sea el primer vecino de A. Luego D, el primer vecino de B. Luego D, primer vecino de B. Seguido de E, segundo vecino de B. Y F, vecino de E. Después de visitar todos los vecinos de B, se regresa a A y se visita C, el segundo vecino de A. Y finalmente F, el vecino de C. Por lo tanto, el orden de los nodos visitados es A, B, D, E, F, C. Un programador está trabajando en un algoritmo para generar todas las posibles permutaciones de un conjunto de datos. Para un conjunto de elementos, de n elementos, el número total de permutaciones posibles se calcula mediante la fórmula n, expresión factorial de n. Si el conjunto consta de 5 elementos, el número total de permutaciones posibles es A 60, B 120 o C 240. Respuesta B, 120. La explicación es que el número total de permutaciones de un conjunto de 5 elementos se calcula como 5, admiración, que es esto por 4, por 3, por 2, por 1, que nos da 120. Por lo tanto, hay 120 permutaciones posibles para un conjunto de 5 elementos. Bien, ahora un reactivo de relación de elementos con el tema de métodos y técnicas de matemáticas discretas. Un especialista en optimización de algoritmos en la industria de software de Mérida está aplicando técnicas avanzadas de matemáticas discretas para mejorar los protocolos de encriptación. Se le presentan distintos métodos y técnicas y debe asociarlos con su propósito específico en el contexto de la criptografía. Entonces nos piden relacione el método o técnica con su propósito en la criptografía adecuado. Entonces en esta clase de reactivos te van a poner dos tablas. Usualmente, bueno, pues pueden venirte en la parte de la izquierda 4 o 5 elementos y en la derecha pueden venirte también 4 o 5. En este caso la respuesta correcta es la C, que nos dice que es 1A, 2B, 3C y 4D. Entonces dice que primero la teoría de grafos se va a relacionar con el análisis de la conectividad de redes seguras, el teorema de Euler con el establecimiento de rutas óptimas en la transmisión de datos cifrados y la combinatoria con la generación de secuencias complejas de claves. Luego el principio de inclusión o exclusión con el cálculo de probabilidades de colisión en funciones hash. Así que, por ejemplo, esta parte que dice E, diseño de algoritmos para sistemas de claves públicas y privadas, pues sobra. Entonces no es parte de la respuesta correcta. Como nos faltan muchos reactivos por analizar, te dejamos aquí justamente la explicación para que veas exactamente por qué se relaciona la opción de la izquierda con la derecha. Entonces otro reactivo. Bien, ahora un reactivo con el tema de estructura de datos lineales como listas, pilas y colas. Un experto en ciencias computacionales está optimizando un sistema de gestión de colas para mejorar el procesamiento de tareas en un servidor ubicado en Guadalajara. A continuación, se enlistan características y estructuras de datos lineales que podrían aplicarse. Relaciona las características con la estructura de datos lineal adecuada. Entonces tenemos aquí la característica y la estructura. Bien, vemos que la respuesta correcta que nos dan es la B, que es 1A, 2C, 3B, 4D. Entonces vamos a ver. Dice 1. Colección ordenada de elementos con inserción y eliminación por un solo extremo. En este caso es la A, que es lista enlazada. Luego la 2, que es permite acceso secuencial ideal para listas de espera, con C, cola. 3. Útil para revertir datos como operaciones de deshacer, con la B, que es la pila. Y finalmente 4. Acceso y eliminación por ambos extremos, útil en planificación de procesos. Obviamente aquí con la D, que es cola doblemente terminada. En este caso la E, que es array, pues no forma parte de la respuesta correcta. Entonces, bueno, la justificación la puedes ver al ponerle pausa al video. Un reactivo con el tema de teoría de conjuntos. Un profesionista en ciencias computacionales está diseñando un algoritmo para manejar grandes volúmenes de datos en Monterrey. Para optimizar las búsquedas necesita aplicar operaciones de teoría de conjuntos. Relacione las siguientes operaciones con su descripción correspondiente. Muy bien, este reactivo es un poco extenso, te lo dejamos aquí para que le puedas poner pausa al video y para que lo analices con calma. Ten en cuenta que la respuesta correcta está aquí. Tenemos que la respuesta correcta es esta, 1D, 2C, 3B, 4E. Entonces ponle pausa al video para que lo revises con calma. Muy bien, un reactivo con el tema de complejidad algorítmica.
En el Instituto de Tecnología Avanzada de Puebla, un grupo de profesionistas en ciencias computacionales investiga métodos para evaluar la eficiencia de algoritmos en términos de tiempo y espacio. Se presentan conceptos clave en la teoría de complejidad algorítmica y sus descripciones. Relacione cada concepto con su descripción correcta. Entonces tenemos aquí los conceptos, vemos que la respuesta correcta es la B y vamos a ver qué es lo que dice. Bien, tenemos que 1 es la notación Big O. En este caso se va a representar, o más bien la respuesta correcta va a ser 1B. Ese match que establece un límite superior asintótico para la complejidad de un algoritmo. Luego 2, que es notación omega, con la A, que representa el mejor caso de la eficiencia de un algoritmo. 3, notación teta, con la C, que indica la complejidad exacta de un algoritmo para todos los tamaños de entrada lo suficientemente grandes. 4, análisis amortizado, con que evalúa la complejidad promedio de un algoritmo sobre una serie de operaciones. Nuevamente, la respuesta correcta es la A y puedes ver la explicación al ponerle pausa al video. Un equipo de expertos en sistemas de la Universidad de Ciencias Computacionales de Oaxaca está desarrollando un nuevo software de análisis en redes sociales. Para esto utilizan estructuras de datos no lineales para modelar las complejas interacciones entre usuarios. Relacione las siguientes estructuras de datos con sus aplicaciones correspondientes en el contexto de las redes sociales. Bien, nuevamente para fines de este video nos vamos a la respuesta correcta, que es la A, que dice lo siguiente. Bien, 1, que son árboles, tienen aplicación con el modelado de jerarquías en una organización. 2, grafos dirigidos, con la búsqueda de la ruta más corta entre dos nodos. 3, grafos no dirigidos, con la C, representación de la estructura de amigos de un usuario. Y 4, árboles de búsqueda binaria, con E, mantenimiento de una base de datos indexada de perfiles de usuarios. Respuesta A. Nuevamente, ponle pausa al video para que revises la explicación. Muy bien, iniciamos con los reactivos del área 2. Tema: análisis léxico. Un experto en ciencias computacionales está desarrollando un compilador para un lenguaje de programación específico. Durante la fase de análisis léxico, necesita asegurarse de que el compilador pueda identificar correctamente los tokens que representan operadores matemáticos. Si el lenguaje de programación utiliza los operadores más, menos, asterisco, barra, diagonal, ¿cuál de las siguientes expresiones regulares debería utilizar para identificar estos operadores? Entonces tenemos aquí estas expresiones. Vemos que la respuesta correcta es la A, que nos pone más, menos y el asterisco. Y entonces nos explican que la expresión regular, más, menos, asterisco, es la correcta para identificar los operadores matemáticos. Más, menos, asterisco y la barra, justamente pues bueno, son los que hacen forma de este reactivo. Esta expresión utiliza un conjunto de caracteres denotado por corchetes, que permite la coincidencia de cualquiera de los caracteres dentro del conjunto. Los operadores más, menos y barra no requieren ser escapados dentro de un conjunto de caracteres, mientras que asterisco debe ser precedido por una barra invertida para evitar que sea interpretado como un cuantificador. Entonces justamente pues esa es la explicación. Un investigador en el campo de las redes de computadoras está analizando los protocolos de comunicación utilizados en diferentes capas del modelo OSI. Se enfoca en el protocolo utilizado para el control de transmisión y fiabilidad en la capa de transporte. ¿Cuál de los siguientes protocolos es el más adecuado para proporcionar estas características? A, ICMP, B, TCP o C, UDP. Respuesta B. Y es que el protocolo TCP, que es Transmission Control Protocol, es el más adecuado para proporcionar control de transmisión y fiabilidad en la capa de transporte del modelo OSI. TCP es un protocolo orientado a la conexión que asegura la entrega de los paquetes de datos, maneja el control de flujo, realiza la retransmisión de paquetes perdidos y mantiene el orden de los paquetes. A diferencia de TCP, UDP, User Datagram Protocol, es un protocolo sin conexión que no garantiza la entrega de paquetes ni el control de flujo. Y, bueno, en este caso sería ICMP, pero en este caso, bueno, aquí en español sería EICMP, Internet Control Message Protocol, se usa principalmente para enviar mensajes de error y operativos en la red, no para la transmisión de datos de usuarios. Un reactivo con el tema de administración de memoria. Un licenciado en ciencias computacionales está optimizando un sistema operativo personalizado. Se enfrenta al desafío de mejorar la administración de la memoria virtual para aumentar el rendimiento general del sistema. ¿Cuál de las siguientes técnicas de administración de memoria es más efectiva para minimizar los fallos de página y mejorar el rendimiento de la memoria virtual?
A. Algoritmo FIFO, First In First Out. B. Algoritmo de reemplazo óptimo. O C. Algoritmo LRU, Least Recently Used. Respuesta C. Bien, la explicación es un poquito extensa, así que te la dejamos aquí para que le pongas pausa al video y la revises con calma. Un reactivo con el tema de generación de código intermedio. Una empresa de software está desarrollando un compilador para un lenguaje de programación avanzado. Durante la fase de generación de código intermedio, el equipo se encuentra al reto de optimizar la representación intermedia para procedimientos que incluyen múltiples llamadas recursivas. Considerando la optimización del uso de la pila y la minimización de la sobrecarga en llamadas recursivas, ¿cuál de las siguientes estrategias sería la más adecuada para implementar en el compilador? A. Inline Expansion. B. Loop Unrolling. O C. Tail Call Optimization. Respuesta C. Tail Call Optimization. Y es que justamente es la estrategia más adecuada para mejorar el rendimiento de procedimientos con múltiples llamadas recursivas en la generación de código intermedio de un compilador. Esta técnica consiste en eliminar o reducir las llamadas de función al final de un procedimiento, lo que disminuye la sobrecarga y el uso de pila de llamadas. Las llamadas de cola se pueden reemplazar por saltos, lo que evita la acumulación de marcos de pila innecesarios. A diferencia de la optimización de las llamadas de cola, la expansión en línea, inline expansion, y el desenrollamiento de bucles, loop unrolling, son técnicas que se aplican principalmente para reducir la sobrecarga de llamadas a funciones y optimizar bucles, respectivamente, pero no son tan efectivas en la optimización de llamadas recursivas. Un profesionista en ciencias computacionales está evaluando la implementación de un protocolo de seguridad en una red corporativa. Dada la necesidad de asegurar tanto la integridad como la confidencialidad de los datos de todas las capas del modelo OSI, ¿cuál de los siguientes protocolos proporcionaría la mejor solución? A. HTTPS. B. SSL/TLS. O C. IPsec. Respuesta B. Y es que SSL/TLS, Secure Socket Layer Transport Layer Security, es el protocolo más adecuado para proporcionar seguridad en múltiples capas del modelo OSI, incluyendo la capa de transporte y la capa de sesión. Este protocolo no solo cifra los datos para garantizar su confidencialidad, sino que también ofrece autenticación y asegura la integridad de los datos, lo que lo hace ideal para su uso en redes corporativas. Y aunque HTTPS utiliza SSL/TLS y es efectivo para la seguridad web, su alcance se limita principalmente a la capa de aplicación. IPsec, por otro lado, actúa principalmente en la capa de red, no proporcionando una protección tan integral como SSL/TLS. En un proyecto de diseño de microprocesadores, un equipo de expertos en ciencias computacionales está implementando una técnica para mejorar la eficiencia del procesador. Considerando la necesidad de aumentar la velocidad de ejecución de instrucciones sin incrementar significativamente el consumo de energía, ¿cuál de las siguientes técnicas de diseño de CPU sería la más efectiva? A. Hyperthreading. B. Pipeline de instrucciones. O C. Aumento de la frecuencia del reloj. Respuesta B. Pipeline de instrucciones. Y es que esta técnica es la más efectiva para mejorar la eficiencia del procesador en términos de velocidad de ejecución sin un aumento significativo en el consumo de energía. Esta técnica divide la ejecución de las instrucciones en varias etapas, permitiendo que el procesador trabaje en diferentes instrucciones simultáneamente, lo que aumenta la cantidad de instrucciones completadas por unidad de tiempo. A diferencia del pipeline, el hyperthreading mejora el rendimiento a través de la ejecución concurrente de múltiples hilos, pero no influye directamente en la velocidad de ejecución de instrucciones individuales. El aumento de la frecuencia del reloj puede mejorar la velocidad, pero generalmente conlleva un incremento significativo en el consumo de energía. Un equipo de desarrollo de software está creando un compilador para un nuevo lenguaje de programación. Durante la fase de análisis sintáctico, se enfrentan al desafío de elegir un método adecuado para manejar las ambigüedades gramaticales. ¿Cuál de las siguientes técnicas es la más efectiva para resolver ambigüedades en gramáticas de programación? A. Uso de gramáticas LL. B. Uso de gramáticas LR. O C. Incremento de la precedencia de operadores. Respuesta B. Y es que las gramáticas LR son más efectivas para resolver ambigüedades en gramáticas de programación, ya que permiten un análisis sintáctico más completo y manejan un mayor rango de construcciones gramaticales. A diferencia de las gramáticas LL, que requieren que la gramática sea determinada desde el principio del análisis, las LR pueden manejar situaciones en las que la decisión sobre qué regla aplicar se toma más adelante en el análisis. Un experto en sistemas de telecomunicaciones está diseñando una red empresarial que requiere un alto rendimiento y una gestión eficiente del tráfico. El proyecto
necesita implementar un dispositivo de red que pueda segmentar la red en múltiples subredes virtuales, VLANs, y manejar el tráfico entre ellas. ¿Cuál de los siguientes dispositivos es el más adecuado para cumplir con estos requisitos? A. Repetidor, B. Conmutador de capa 3 o C. Punto de acceso inalámbrico. Respuesta B. Y es que un conmutador de capa 3 o switch de capa 3 es el dispositivo más adecuado para segmentar una red de VLANs y gestionar eficientemente el tráfico entre ellas, a diferencia de un repetidor que simplemente amplifica la señal sin proporcionar segmentación de la red, y un punto de acceso inalámbrico que permite la conexión de dispositivos a la red sin segmentación adicional. El conmutador de capa 3 combina las funcionalidades de un conmutador de capa 2 con capacidades de enrutamiento, permitiendo la creación y gestión de múltiples subredes dentro de una misma red física, lo cual es esencial para redes empresariales de alto rendimiento. Una empresa de tecnología está desarrollando un sistema operativo con capacidad para manejar múltiples hilos de ejecución concurrentemente. El equipo se enfrenta al desafío de diseñar un mecanismo de sincronización que evite condiciones de carrera y mantenga la coherencia de datos entre los hilos. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada para lograr una sincronización efectiva en este contexto? A. Variables de condición, B. Semáforo o C. Monitores. Respuesta C. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un equipo de expertos en ciencias computacionales está trabajando en el desarrollo de un compilador para un lenguaje de programación que soporta la programación orientada a objetos. Durante la fase del análisis semántico, deben implementar una técnica para manejar correctamente la sobrecarga de métodos. ¿Cuál de las siguientes estrategias sería la más efectiva para gestionar la sobrecarga de métodos manteniendo la coherencia del tipo en el compilador? A. Vinculación dinámica, B. Inferencia de tipos o C. Emparejamiento de firma de métodos. Respuesta C. Nuevamente puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Iniciamos ahora con los reactivos de completamiento del área 2. Un desarrollador en Ciudad de México está creando un analizador léxico para un compilador de un nuevo lenguaje de programación. El analizador necesita identificar diferentes tokens utilizando un autómata finito. Se le presenta la siguiente tabla que representa un autómata finito simplificado para identificar identificadores y números enteros. Entonces tenemos aquí el estado, S0, S1, S2, S3, la letra, el dígito y otro. Entonces, donde S0 es el estado inicial y S1 y S2 son estados de aceptación. El desarrollador necesita determinar cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto a este autómata finito. Entonces, A. El estado S1 acepta identificadores y S2 acepta números enteros. B. El estado S1 acepta números enteros y S2 acepta identificadores. C. Todos los estados aceptan tanto identificadores como números enteros. Respuesta A. Y es que según la tabla del autómata finito, el estado S1 es un estado de aceptación que se alcanza y permanece al leer una letra o un dígito, lo que indica que acepta identificadores, o sea, secuencia de letras y dígitos que comienza con una letra. Por otro lado, el estado S2 es un estado de aceptación que se alcanza al leer un dígito y permanece al leer más dígitos, lo que sugiere que acepta números enteros. Entonces ponle mucha atención. El estado S3 se alcanza a leer cualquier otro carácter, llevando al autómata a un estado no aceptador. Por lo tanto, el enunciado correcto es que S1 acepta identificadores y S2 acepta números enteros. Un administrador de redes en Puebla está implementando IPv6 en una red corporativa grande para mejorar la escalabilidad y la seguridad. Parte de su tarea es configurar correctamente las tablas de enrutamiento para optimizar el tráfico de la red. Se le presenta la siguiente tabla de enrutamiento parcialmente completada. Entonces recuerda que te comentamos para el área 1 que los reactivos de completamiento pueden venirte con una idea abierta como 2 puntos aparte, 3 puntos suspensivos, o te pueden poner una tabla, una imagen donde tú tienes que completar con las opciones. Entonces vemos aquí dice el prefijo de la red IPv6, la máscara de la subred, el siguiente salto y la interfaz. Y bueno, todas las características, los números y las nomenclaturas. Entonces lo que nos piden es llenar estos espacios. Para la segunda línea de la tabla, el administrador debe completar la máscara de subred y el siguiente salto. La máscara de subred correcta es, y el siguiente salto adecuado es, justamente es lo que tenemos que llenar aquí. Entonces nos ponen estas combinaciones. Para eso hay que ser muy buenos en redes. Entonces la respuesta correcta es la C, que es 56, y pues esta red, que es, o más bien el siguiente salto, que es 2001, y justamente todo este código.
La explicación es que la máscara de subred correcta para el prefijo, que tenemos todo esto por acá, es 56, como se indica en el propio prefijo. Para el siguiente salto en una red IPv6, típicamente se usa una dirección dentro del rango especificado por el prefijo de red. Por lo tanto, el siguiente salto adecuado para la red ya mencionada, 56, sería una dirección dentro de ese rango. Entonces, como tenemos esta red, pues la opción de F80 2 sería una dirección de enlace local, la cual no sería adecuada para un siguiente salto en este contexto. Por lo tanto, pues la respuesta correcta es esta. Un ingeniero en sistemas de Tlaxcala está optimizando un sistema operativo para mejorar el rendimiento en hardware con procesadores multicore. El ingeniero se centra en una técnica de programación paralela que divide una tarea computacional en varias subtareas que luego se ejecutan simultáneamente en diferentes núcleos. Esta técnica, esencial para aprovechar al máximo los procesadores multicore, se conoce como... Bien, entonces a continuación se muestra una tabla que describe el uso de los núcleos en un escenario hipotético de ejecución de tareas. Tenemos aquí el núcleo de procesador, Core 0, Core 1, Core 2, Core 3, las tareas asignadas y el tiempo de ejecución en milisegundos. Entonces justamente esto es lo que tenemos que calcular. Si cada tarea es independiente y tiene un tiempo de ejecución similar, el tiempo de ejecución faltante para la tarea C, que es esta de aquí, en Core 2, que es esta acá, es 120, 150 o 180. Bien, la respuesta correcta es la B, que es 150. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, pues es que la técnica de programación paralela que se describe es conocida como paralelismo a nivel de tareas, Task Level Parallelism. Esta técnica implica dividir una tarea computacional grande en subtareas más pequeñas que se pueden ejecutar en paralelo. Entonces, dado que las tareas son independientes y tienen tiempos de ejecución similares, es razonable asumir que el tiempo de ejecución faltante para la tarea C en Core 2 será similar a los tiempos de ejecución de las otras tareas. Entre las opciones proporcionadas, 150 es un valor medio y es el más probable para el tiempo de ejecución de la tarea C. Un ingeniero en redes está configurando un enrutador para establecer una red segura. Para ello, necesita seleccionar el protocolo adecuado que garantice la autenticación, integridad y confidencialidad de los datos transmitidos. El protocolo que debe configurar en el enrutador para lograr estos objetivos es el protocolo A-SNMP, B-SSH o C, IPsec. Respuesta C. Y es que el protocolo IPsec es el más adecuado para garantizar una autenticación, integridad y confidencialidad de los datos en una red. Este protocolo proporciona un conjunto de protocolos de seguridad a nivel de red que permiten la encriptación y autenticación de paquetes IP, lo que lo hace ideal para la configuración de redes seguras. A diferencia de IPsec, SNMP, Simple Network Management Protocol, se utiliza para la gestión de redes y SSH, Secure Shell, proporciona una comunicación segura a nivel de aplicación, pero no ofrece las mismas capacidades de seguridad a nivel de red que IPsec. Un analista de sistemas está diseñando un algoritmo de planificación de procesos para un sistema operativo en tiempo real. El algoritmo debe garantizar que los procesos con mayores requerimientos temporales reciban atención prioritaria. Para cumplir con este requisito, el algoritmo de planificación que el analista debería implementar es el algoritmo de A. Round Robin, B. Prioridad o C. Menor tiempo restante primero, Shortest Remaining Time First. Respuesta B. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. En Monterrey, un ingeniero de redes está implementando una infraestructura de red para una gran corporación. La red debe soportar una gran cantidad de tráfico y proporcionar alta disponibilidad y redundancia. El ingeniero decide utilizar una topología de red específica para cumplir con estos requisitos. La topología de red que mejor se adapta a estas necesidades es la topología de red A. Estrella, B. Anillo, C. Malla. Respuesta C. Y es que la topología de red malla es la más adecuada para una infraestructura de red que requiere alta disponibilidad y redundancia, especialmente en entornos con una gran cantidad de tráfico. Esta topología conecta todos los dispositivos de red directamente entre sí, lo que permite múltiples caminos para la transmisión de datos y proporciona una alta resistencia a fallos y una excelente redundancia. A diferencia de la topología malla, la topología estrella conecta todos los dispositivos a un punto central, lo que puede convertirse en un punto único de fallo, y la topología anillo conecta los dispositivos con un circuito cerrado, o más bien en un circuito cerrado, lo que no ofrece la misma redundancia y resistencia a fallos que la malla. Un experto en sistemas de Tijuana está diseñando la arquitectura de un sistema de cómputo de alto rendimiento. Uno de los aspectos críticos es la elección de una tecnología de memoria que equilibre adecuadamente la velocidad, la capacidad y el costo.
Para aplicaciones que requieren un acceso rápido a los datos y una capacidad moderada, la tecnología de memoria más adecuada para este sistema sería la memoria A. DDR/SD-RAM, B. SRAM o C. NAND Flash. Respuesta A. Puedes ponerle pausa al video para revisar detalladamente la explicación. Un experto en lenguajes de programación en Guadalajara está diseñando un compilador para un lenguaje que soporta estructuras de control complejas. Para manejar correctamente las construcciones de sí, entonces, si no, anidadas, el experto necesita implementar un tipo específico de analizador sintáctico. El analizador sintáctico más adecuado para esta tarea es un analizador A descendente, A ascendente o C, basado en PDA, autómata de pila determinista. Respuesta A. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un administrador de redes en Puebla está configurando una red de área local LAN que requiere implementar un esquema de direccionamiento eficiente y jerárquico. Para lograr esto, el administrador debe emplear un protocolo de direccionamiento que utilice una estructura de direccionamiento jerárquica. El protocolo adecuado para esta tarea es el protocolo A. IPv4, B. IPv6 o C. ARP. Respuesta B. Nuevamente, puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un ingeniero de sistemas en Mérida está diseñando un sistema informático que requiere una gestión eficiente de múltiples dispositivos de entrada-salida ES. Para optimizar el rendimiento y minimizar los tiempos de espera, el ingeniero decide implementar una técnica específica en el controlador de ES. La técnica que mejora la eficiencia en la gestión de dispositivos ES al permitir que el procesador realice otras tareas mientras se manejan operaciones de ES es conocida como A. Polling, B. Interrupciones o C. DMA, acceso directo a memoria. Respuesta C. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un desarrollador en la Ciudad de México está trabajando en un analizador léxico para un nuevo lenguaje de programación. Necesita crear una expresión regular que identifique correctamente los identificadores del lenguaje, los cuales deben comenzar con una letra y pueden ser seguidos por una combinación de letras y dígitos. La expresión regular adecuada para identificar estos identificadores es... Bien, entonces nos van a poner varias expresiones como esta. Tienes que ser muy cuidadoso analizando. Vemos aquí que la expresión correcta es la A. Y pues es un reactivo un poquito complicado. Te dejamos aquí la explicación, ponle pausa al video. Pero pues ten en cuenta que todo lo que tiene que ver con expresiones, con códigos, todo eso es muy importante que lo sepas. Igual todo lo que tiene que ver con identificación de dígitos. Entonces en este caso, la explicación al ponerle pausa al video. Justamente con este reactivo llegamos a la mitad del video y dice así. Un arquitecto de sistemas en Durango está desarrollando un sistema operativo multiusuario para un entorno de servidor. El sistema debe gestionar eficientemente los recursos entre múltiples usuarios y procesos recurrentes. Una característica crítica para este tipo de sistema operativo es la implementación de un mecanismo para controlar el acceso concurrente a recursos compartidos, evitando así conflictos y garantizando la coherencia de los datos. A. Bloqueo mutuo, deadlock, B. Exclusión mutua o C. Planificación equitativa. Respuesta B. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un arquitecto de sistemas en Zacatecas está trabajando en la optimización de un sistema operativo para manejar eficientemente grandes volúmenes de datos en aplicaciones de procesamiento intensivo. Una técnica clave para mejorar el rendimiento en la gestión de la memoria virtual en este contexto es la implementación que permite el intercambio de páginas de memoria entre la RAM y el espacio de almacenamiento de forma más eficiente, adaptándose dinámicamente a los patrones de acceso a la memoria. A. Paginación bajo demanda, B. Algoritmo de reemplazo de página LRU o C. Prebúsqueda adaptativa de páginas, Adaptive Prefetching. Respuesta C. Nuevamente ponle pausa al video para revisar la explicación. Un grupo de investigadores en Oaxaca está desarrollando un compilador para un lenguaje de programación de alto nivel orientado a la computación científica. Para mejorar la eficiencia del código generado, especialmente en operaciones matemáticas intensivas, el equipo se centra en una técnica de optimización que reorganiza y combina secuencias de instrucciones para reducir el número total de operaciones. Esta técnica de optimización, conocida por mejorar el rendimiento en cálculos matemáticos complejos, es la A. Propagación de constantes, B. Poda de código muerto o C. Optimización de fuerza común, Common Subexpression Elimination. Respuesta C.
Un equipo de ingenieros de software en Guadalajara está desarrollando un sistema operativo para servidores que gestionará grandes bases de datos. Para maximizar el rendimiento de operaciones de base de datos, una técnica crucial que planean implementar es la optimización de la memoria caché para reducir la latencia de acceso de los datos. Esta técnica, que mejora significativamente el acceso a datos frecuentemente utilizados, se conoce como A. Asignación dinámica de memoria, B. Mapeo directo de caché, o C. Reemplazo de página LRU, Least Recently Used. Respuesta B. Muy bien, iniciamos con reactivos de relación de elementos para el área 2. Un experto en redes está analizando la eficiencia de los protocolos de comunicación en una infraestructura de red en Guadalajara que maneja un tráfico promedio de 1200 MB por segundo. Basándose en las características técnicas, se le solicita relacionar los siguientes protocolos con sus respectivos propósitos y características. Bien, vemos que la respuesta correcta es la B, que es esta de aquí, y dice lo siguiente. 1. TCP, Transmission Control Protocol, se relaciona con que utiliza un mecanismo de 3 vías para establecer la conexión. Luego el 2, que es UDP, User Datagram Protocol, con operación sin conexión, ideal para transmisiones de video en tiempo real. 3. FTP, File Transfer Protocol, que permite la transferencia de archivos utilizando un esquema de control de flujo y de congestión. Y finalmente 4. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, diseñado para la transmisión de páginas web en la capa de aplicación. La explicación justamente aquí. Un experto en redes está diseñando un nuevo protocolo de comunicaciones para un centro de datos en Querétaro, el cual debe optimizar la transferencia de datos en un entorno que maneja alrededor de 500 terabytes de información mensualmente. Se solicita relacionar los niveles del modelo OSI con su función correspondiente en la transmisión de datos. Bien, nos vamos a la respuesta, que es la A, que nos dice que 1, que es transporte, se va a relacionar con la función de que asegura la entrega de datos entre puntos finales. 2. Presentación, con D. Traduce los datos a un formato adecuado para la aplicación. 3. Sesión, E. Sincroniza y maneja su intercambio. Y 4. Físico, A. Transmite bits a través del medio físico. En un sistema operativo utilizado por un equipo de desarrolladores en Monterrey, se requiere optimizar los recursos del hardware. El líder del proyecto solicita a su equipo relacionar los siguientes conceptos de gestión de procesos y manejo de memoria con sus respectivas descripciones. Bien, tenemos aquí la respuesta, que es la A, y dice que 1. Planificación de procesos, con B. Estrategias para asignar tiempo de CPU a los procesos. 2. Administración de memoria, con métodos para evitar la fragmentación de la memoria. 3. Sincronización y comunicación con coordinación y transferencia de datos entre procesos. 4. Algoritmos de asignación, con la D, que son técnicas de intercambio entre memoria y almacenamiento secundario. Un diseñador de sistemas de Tijuana está evaluando la arquitectura de un nuevo procesador que manejará instrucciones complejas para aplicaciones de inteligencia artificial con requerimientos de procesamiento de hasta 3.2 GHz y múltiples núcleos. Se le pide que asocie las características de diseño de CPU con sus implicaciones en el rendimiento y eficiencia. Bien, entonces tenemos aquí la tabla con las características de diseño del CPU e implicación en rendimiento y eficiencia. Te dejamos justamente este reactivo para que le puedas poner pausa al video, lo revises con calma, ves que la respuesta correcta es la A, aquí está el match, solamente ponle pausa al video para que tú mismo hagas el ejercicio. Seguimos adelante. Un licenciado en ciencias computacionales está optimizando un compilador para que se maneje eficientemente a la generación de un código intermedio, facilitando la portabilidad entre diferentes arquitecturas de hardware. Dado un conjunto de instrucciones de alto nivel y sus representaciones de código intermedio, se solicita relacionar cada instrucción con su correspondiente forma intermedia. Entonces tenemos aquí los códigos intermedios, todos los que podemos ver aquí, y la instrucción de alto nivel. Nuevamente te dejamos este reactivo para que le puedas poner pausa al video y lo revises con calma. Seguimos adelante. Un profesionista en ciencias computacionales está implementando un algoritmo de planificación en el sistema operativo de un servidor en Ciudad de México que soporta más de 10.000 transacciones por hora. Se le pide asociar cada técnica de planificación de procesos con su descripción y el escenario más adecuado para su uso. Entonces tenemos aquí la técnica, que es Round Robin, prioridades, menor tiempo restante primero y multinivel con retroalimentación. Como es un reactivo un poquito extenso, la explicación la tienes acá y la respuesta. También te dejamos este reactivo para que le pongas pausa al video, lo revises con calma y lo puedas resolver. Iniciamos con reactivos de cuestionamiento directo para el área 3. En un proyecto de software en Guadalajara,
el equipo de desarrollo está evaluando diferentes metodologías ágiles para mejorar la eficiencia y adaptabilidad del proceso de desarrollo. Se presenta una tabla comparativa de 3 metodologías ágiles populares, así que considerando un proyecto con requisitos cambiantes y entrega continua, ¿cuál de estas metodologías sería la más adecuada? Entonces tenemos aquí la metodología Scrum, Kanban, XP, el enfoque de equipo, que es autoorganizado, flexibilidad en roles, pares programado, planificación iterativa, continua e iterativa y respuesta al cambio con alta, mediana y alta adaptabilidad, respectivamente, de acuerdo a la metodología. Entonces, bueno, nos preguntan cuál es la más adecuada. Entonces la respuesta es la A, que es Scrum, porque, bueno, pues con requisitos cambiantes y entrega continua, debido a su alta adaptabilidad a los cambios y su enfoque en la planificación iterativa. Scrum facilita la gestión de proyectos complejos, permitiendo revisiones y adaptaciones regulares del proceso, lo cual es ideal para entornos dinámicos. Aunque Kanban y XP también son metodologías ágiles, Scrum proporciona un marco más estructurado para la autoorganización del equipo y la gestión iterativa, lo que lo hace más adecuado para este tipo de proyecto. Un profesionista en ciencias computacionales de Puebla está desarrollando una librería en Haskell para manejo de datos financieros. Dentro de sus funciones necesita implementar una secuencia de Fibonacci eficiente que se utilizará para cálculos predictivos en el mercado de valores. ¿Cuál es la implementación más óptima para esta secuencia en Haskell, considerando el uso intensivo de memoria y la velocidad de ejecución? Bien, entonces tenemos aquí justamente este código, ¿sí? Ten mucho cuidado porque, bueno, lo que son secuencias, códigos, dígitos, como comentamos previamente, son muy preguntados. Aquí tenemos las 3 opciones. Para fines de este video nos vamos rápido, pero vemos que la opción correcta es la A, que es la que tenemos por acá. La explicación vamos a leerla y dice que la opción es la implementación más óptima de la secuencia de Fibonacci en Haskell para este caso. Utiliza programación funcional con una técnica conocida como tail recursion, lo que permite que Haskell maneje la función de manera más eficiente, minimizando el uso de pila de llamadas y por ende el uso de memoria. A diferencia de la opción B, que es una implementación recursiva simple, pero ineficiente debido a su alto costo computacional y repetición de cálculos, y la opción C, que genera una lista infinita menos adecuada para cálculos intensivos. Y entonces justamente pues tenemos aquí pues cuál es el código. Vemos que no son aptos para esta tarea. Una empresa de tecnología en Monterrey está desarrollando una aplicación de comercio electrónico que utiliza una base de datos distribuida. El experto en base de datos debe implementar un mecanismo para gestionar el acceso concurrente a los registros de la base de datos, asegurando la integridad de los datos y evitando condiciones de carrera. ¿Cuál de los siguientes es el método más adecuado para lograr esto? A. Locking optimista, B. Timestamping o C. Locking pesimista. Respuesta C. Y es que en un entorno de base de datos distribuida, especialmente en aplicaciones de comercio electrónico con alto volumen de transacciones, es crucial manejar adecuadamente el acceso concurrente de datos. El locking pesimista es una técnica efectiva para esto, ya que bloquea los recursos que una transacción está utilizando hasta que ésta se completa, evitando así que las otras transacciones interfieran y causen inconsistencias o condiciones de carrera. Un experto en seguridad informática de Guadalajara está diseñando un sistema de comunicación segura para una red corporativa. El sistema requiere que cada mensaje enviado sea cifrado y descifrado rápidamente, manteniendo un alto nivel de seguridad, y nos preguntan qué tipo de algoritmo de cifrado es el más adecuado para esta aplicación: asimétrico, simétrico o hashing criptográfico. Respuesta B. Y es que para un sistema de comunicación en una red corporativa que requiere rapidez en el cifrado y descifrado de mensajes, el cifrado simétrico es la opción más adecuada. A diferencia del cifrado asimétrico, el simétrico utiliza la misma clave para cifrar y descifrar los mensajes, lo que resulta en un proceso más rápido y eficiente, manteniendo un alto nivel de seguridad. Un licenciado en ciencias computacionales, trabajando en una empresa de desarrollo de software en la Ciudad de México, está liderando un proyecto para crear una aplicación móvil. El proyecto sigue un modelo de desarrollo de software iterativo. Durante una de las iteraciones, se identifica la necesidad de modificar ciertas características del software para satisfacer mejor las necesidades del cliente. ¿En qué fase del desarrollo de software iterativo es más apropiado realizar estos cambios? A. En la fase de análisis de requisitos, B. Diseño o C. Implementación. Respuesta A. Y es que en un modelo de desarrollo de software iterativo, la fase de análisis de requisitos es crucial para identificar y definir las necesidades y expectativas del cliente. Es durante esa fase donde se debe realizar la evaluación y modificación de características del software, asegurando que el producto final se alinee con los requisitos del cliente.
Un equipo de desarrollo de software en Tijuana está trabajando en un proyecto de software crítico para la seguridad, donde es fundamental asegurar la calidad y la seguridad del producto final. Para lograr este objetivo, ¿qué metodología o estándar debería adoptar prioritariamente para guiar el desarrollo y asegurar que el software cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad? A. Modelo en cascada. B. Scrum. O C. ISO IEC 27001. Respuesta C. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un grupo de programadores en Hermosillo está diseñando un sistema de análisis de datos complejo que requiere la implementación de múltiples paradigmas de programación para diferentes componentes del sistema. Seleccionan un lenguaje de programación que soporte tanto la programación orientada a objetos como la funcional. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación cumpliría mejor con este requerimiento? A. Python. B. C. O C. Prolog. Respuesta C, ya que es un lenguaje de programación que soporta tanto la programación orientada a objetos como la funcional. El resto de la explicación puedes ponerle pausa al video y revisarla con calma. Una empresa de tecnología en Cancún está diseñando un sistema de transferencia de datos seguros. Para seleccionar el algoritmo de cifrado adecuado, el equipo de seguridad informática compara diferentes algoritmos en términos de velocidad de cifrado, resistencia a ataques y uso de recursos. A continuación, se presenta una tabla que resume las características de 3 algoritmos candidatos. Basándose en la tabla, ¿cuál sería el algoritmo más adecuado para un entorno donde la velocidad y la seguridad son igualmente prioritarias? Muy bien, tenemos aquí los algoritmos AES, DES y RSA. ¿Cuáles son las velocidades de cifrado? Alta, media y baja respectivamente. Resistencia a ataques muy alta, baja y alta. Y uso de recursos moderado, bajo y alto. Y pues las opciones aquí. Entonces en este caso la respuesta correcta es la A, que es AES, ya que, bueno, pues obviamente por sus características, pues es la más apropiada. Un consultor de TI, que es Tecnologías de la Información, en Culiacán, está evaluando las necesidades de una empresa para recomendar el tipo de base de datos más adecuado. La empresa tiene múltiples sucursales en diferentes ciudades y requiere que sus datos estén accesibles y actualizados en tiempo real en todas las ubicaciones. Además, la empresa espera una alta disponibilidad y tolerancia a fallos del sistema de base de datos. ¿Qué tipo de base de datos recomendaría el consultor? A. Base de datos centralizada. B. Base de datos distribuida. O C. Base de datos jerárquica. Respuesta B. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación detallada. Iniciamos ahora con reactivos de completamiento. En una empresa de desarrollo de software en Puebla, un programador está trabajando en un sistema de gestión de personal utilizando programación orientada a objetos. Ha definido una clase base una clase base empleado con propiedades comunes y desea extender esta clase para diferentes tipos de empleados. Complete el siguiente fragmento de código en Java para implementar la herencia y el polimorfismo adecuadamente. Entonces, bueno, tenemos aquí este código que nos están dando. Justamente aquí viene el empleado que se nos había comentado. Obviamente, pues este código debería ir hacia abajo. Entonces, esta parte que vemos acá del código, pues no cabe obviamente aquí en el simulador, así que está a la derecha. Entonces, esto es la parte superior, media e inferior. Entonces, pues justamente lo que se nos pide es completar el siguiente fragmento del código en Java para implementar la herencia. Entonces, justamente lo que hay que completar vendría siendo cualquiera de estas palabras: empleado, empleado, gerente, ingeniero o objects. La respuesta correcta es la A, que es empleado, empleado. La justificación es que en el paradigma de la programación orientada a objetos, la herencia permite que una clase o su clase herede propiedades y métodos de otra clase, superclase. En este caso, tanto gerente como ingeniero deben extender la clase empleado para heredar sus propiedades, nombre y salario y posiblemente métodos. Además, el uso de @override en los métodos calcular bonificación, como vemos por acá y aquí, de ambas subclases es un ejemplo de polimorfismo, permitiendo que estas clases tengan su propia implementación de este método. Un experto en ciencias computacionales en Morelia está desarrollando una aplicación de análisis de datos utilizando programación funcional en Scala. La aplicación necesita procesar una lista de datos numéricos aplicando una serie de funciones para transformar estos datos. Complete la siguiente implementación en Scala para que cumpla con los requisitos de procesamiento funcional.
Bien, entonces tenemos aquí justamente los datos, la lista y bueno, pues aquí cuáles son las instrucciones. La respuesta es la A. Nos dice que es map, filter y zoom. ¿Sí? Bueno, entonces ¿cómo se resuelve esto? Pues es que justamente en programación funcional y específicamente en escala, map se utiliza para aplicar una función en cada elemento de una lista, en este caso duplicarlos. Filter se utiliza para filtrar elementos basándose en una condición, aquí elementos mayores que 5. Y finalmente zoom es una función de reducción que suma todos los elementos de la lista. Estas opciones se alinean con los requisitos de procesamiento funcional especificados para la aplicación. Un ingeniero en seguridad informática en Toluca está implementando medidas para proteger una base de datos empresarial tanto en entornos locales como remotos. Se han identificado varias estrategias de seguridad, pero es necesario elegir las más adecuadas para cada contexto. Complete la siguiente tabla seleccionando sí o no para indicar si la estrategia de seguridad es aplicable en cada contexto. Bien, entonces tenemos aquí la estrategia de seguridad aplicable en local o remoto. Entonces tenemos aquí una autenticación multifactor, cifrado de datos en tránsito, firewalls y sistemas de detección y copias de seguridad en ubicaciones físicas. Entonces pues tendremos justamente que completar con sí, 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 no, sí, sí, no, o sí, sí, no, sí. Ok, la respuesta correcta es la B, que es no, sí, sí, sí. Perdón, no, sí, sí, no. Bien, como este reactivo es un poquito complicado, sí vamos a tomarnos el tiempo para la explicación, y es que la opción correcta, que es no, sí, sí, no, que es la correcta, es que la autenticación multifactor, como podemos ver aquí, es una estrategia crucial en entornos remotos para verificar la identidad de los usuarios, pero no siempre es necesaria en entornos locales donde el acceso físico ya está controlado. El cifrado de datos en tránsito es esencial en entornos remotos para proteger los datos durante su transferencia a través de redes inseguras, pero no es tan crítico en entornos locales donde los datos pueden no salir de una red segura. Firewalls y sistemas de detección son importantes tanto en entornos locales como remotos para proteger contra accesos no autorizados y amenazas, tal como viene por acá. Las copias de seguridad en ubicaciones físicas separadas son esenciales en entornos locales para asegurar la recuperación de datos en casos de desastres físicos, pero no aplican directamente en entornos remotos donde las soluciones de respaldo suelen ser digitales y distribuidas. Un especialista en seguridad de la información en Mérida está implementando un sistema de correo electrónico seguro para una organización gubernamental. El sistema requiere que cada mensaje enviado sea cifrado de manera que solo el destinatario pueda leerlo. Completa el siguiente esquema de cifrado para garantizar la seguridad de los mensajes. Bien, el remitente cifra el mensaje utilizando espacio del destinatario. El destinatario descifra el mensaje utilizando su. Bien, entonces nos vienen aquí las opciones que deberíamos colocar en los espacios separados de una coma y vemos que la respuesta es la A. Ok, el remitente cifra el mensaje utilizando una clave pública y el destinatario descifra el mensaje utilizando su clave privada. La explicación al ponerle pausa al video. Revisamos ahora reactivos de relación de elementos. Un experto en ingeniería de software está realizando una auditoría de procesos en una empresa de tecnología en Guadalajara. Analizando las fases de desarrollo del software, relaciona las fases de la metodología ágil de desarrollo de software con las actividades clave que se llevan a cabo en cada una. Entonces tenemos aquí las 4 fases. La respuesta correcta es la B, que nos dice que va de esta forma. 1A. Implementación. Programación en parejas, revisión constante del código. 2D. Planificación, creación de prototipos, diseño de la interfaz de usuario. 3E. Revisión, con revisión de retrospectiva y planificación del siguiente sprint. Y 4. Diseño. B. Definición de requisitos funcionales y no funcionales. Un profesional en ciencias computacionales está evaluando el uso de diferentes paradigmas de programación para un nuevo proyecto de software educativo en Puebla. Debe asociar cada paradigma de programación con su característica principal. Nuevamente nos vamos a la respuesta correcta, en este caso es la A, y vemos que 1 es orientado a objetos, con B, estructura de programas en términos de objetos. 2, funcional, con uso de funciones como unidades fundamentales de código. 3, procedural, con E divide el programa en variables, datos y subrutinas secuenciales. Y 4, T, lógico, con programación basada en reglas y hechos. Un experto en seguridad informática y ciencias computacionales ha sido contratado para reforzar la seguridad de la base de datos de una empresa de servicios financieros en Mérida. Su tarea
es identificar las prácticas de seguridad apropiadas para la protección de la información tanto en entornos locales como remotos. Relaciona las prácticas de seguridad con el tipo de protección que ofrecen. Entonces la respuesta es la A, que nos va justamente como está alineado, que es cifrado en tránsito, protege los datos durante su transferencia entre sistemas, autenticación multifactor, verifica la identidad del usuario con múltiples credenciales, 3. Backups encriptados, asegura la integridad de los datos almacenados en caso de recuperación, 4. Firewalls, controla el acceso a la red interna desde ubicaciones externas. Bien. Un diseñador de software ha sido asignado para mejorar la interfaz de usuario de un sistema de gestión hospitalaria en Oaxaca, centrándose en la usabilidad y la arquitectura del sistema. Debe vincular los elementos de usabilidad con las representaciones correspondientes en los diagramas UML. Bien, te dejamos justamente este reactivo para que lo resuelvas tú solo. La explicación la puedes ver aquí, la respuesta puedes ver que está acá, que es la C, y aquí las tablas. Seguimos adelante. Durante un taller de programación avanzada en Tijuana, un ingeniero de software enseña a los participantes sobre los conceptos clave de la programación orientada a objetos. Deben asociar los principios de la UP con sus definiciones correctas. Entonces tenemos aquí la respuesta, que es la A. Vemos que el principio UP es polimorfismo, encapsulamiento, herencia y abstracción. La respuesta correcta es la A y vamos a ver qué dice. 1. Polimorfismo se va a relacionar con que es la habilidad de un programa para procesar objetos de manera diferente dependiendo de su clase o tipo de datos. 2. Encapsulamiento, con que protege el estado interno del objeto y solo permite la modificación a través de métodos definidos. 3. Herencia, facilita la creación con clases que se basan en otras clases para extender o modificar su comportamiento. Y 4. Abstracción. Reduce la complejidad del diseño al esconder detalles innecesarios y exponer solo las características esenciales. Iniciamos ahora con reactivos del área 4, solución de cómputo inteligente, reactivos de cuestionamiento directo. Un licenciado en ciencias computacionales está trabajando en un proyecto de clasificación de datos biométricos. Para agrupar estos datos, decide utilizar la distancia euclidiana como medida de similitud. Dados dos puntos en un espacio tridimensional, P, 3, menos 2, 7 y Q, menos 1, 4, 3, la distancia euclidiana se calcula de la siguiente fórmula. Entonces tenemos aquí los puntos de PQ y pues justamente esta fórmula, que es una raíz, donde entre paréntesis es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado, y todo eso pues en raíz. Entonces completa el cálculo de la distancia euclidiana entre los puntos P y Q. Entonces bueno, justamente aquí nos ponen las opciones de respuesta, que son finalmente raíces. O sea, todo esto ya resolviéndolo nos va a dar pues alguno de los resultados que está aquí. Entonces bueno, la respuesta es la A, mejor dicho es la C. La respuesta correcta es la C, que es 68. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, pues aplicando la fórmula de la distancia euclidiana de los dos puntos. Aquí justamente lo que hacemos es sustituir los valores y ya haciendo justamente la operación nos da la raíz de 68. Entonces la respuesta correcta es la C. Un equipo de desarrollo de videojuegos está implementando un algoritmo de búsqueda asterisco para la navegación de personajes no jugables en un entorno complejo. El entorno se representa con una cuadrícula de 20 por 20, donde cada celda tiene un costo de movimiento asociado. La siguiente celda muestra los costos de movimiento para diferentes tipos de terreno en el juego. Entonces están los terrenos, los costos de movimiento: llano 1, bosque 2, montaña 4, agua 3, intransitable infinito. Si un personaje necesita moverse desde el punto 00 al punto 1919, atravesando principalmente terrenos llanos, pero con una montaña y un bosque en el camino, ¿cuál sería el costo mínimo de movimiento estimado utilizando el algoritmo asterisco? A40, B38, C42. Bien, nuevamente aquí la tabla para que puedas hacer tus estimaciones. La explicación de que la respuesta correcta sea B38 es que el costo de movimiento del algoritmo A se calcula sumando los costos de los terrenos atravesados. En el camino más óptimo, el personaje atravesaría terrenos llanos con un costo de 1 por cada celda, excepto por una montaña y un bosque.
El costo de moverse a través de la montaña es 4 y a través del bosque es 2. Por lo tanto, el costo mínimo estimado sería el costo de 18 celdas llanas, 18 por 1, más el costo de una celda de montaña 4 y una celda de bosque 2, sumando total 18 más 4 más 2, 24. Sin embargo, considerando que el personaje necesita moverse desde 00 a 19.9, el mínimo número de celdas a atravesar sería 38, 19 hacia abajo y 19 hacia la derecha, lo que hace que la respuesta correcta más cercana sea 38. Entonces la respuesta correcta es la B. Este es un reactivo muy difícil. En el ámbito de la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones desempeña un papel fundamental en la interpretación de datos. Considerando un sistema de reconocimiento de imágenes que utiliza aprendizaje profundo, ¿qué tipo de red neuronal es más adecuada para identificar y clasificar eficientemente las características visuales complejas de las imágenes? A. Redes neuronales recurrentes, RNN. B. Redes neuronales convolucionales, CNN. O C. Máquinas de soporte vectorial, SVM. Respuesta B. Es que las redes neuronales convolucionales, CNN, son especialmente adecuadas para el procesamiento y reconocimiento de imágenes en el campo de la inteligencia artificial. Estas redes se caracterizan por su capacidad de identificar patrones visuales complejos como texturas y formas a través de múltiples capas de procesamiento, lo que las hace ideales para tareas de clasificación y reconocimiento de imágenes. Considerando las características de la arquitectura de Grid Computing, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su capacidad, su principal ventaja en comparación con las arquitecturas de cómputo tradicionales? A. Mayor eficiencia en la ejecución de programas secuenciales. B. Capacidad de manejar grandes volúmenes de datos y procesos complejos de forma distribuida. O C. Menor necesidad de mantenimiento de hardware y software. Respuesta B. Te dejamos aquí este reactivo para que le pongas pausa y revises la explicación. En el proceso de minería de datos, el descubrimiento de conocimiento en base de datos implica varias etapas. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el orden correcto de estas etapas? La respuesta es A, que es selección de datos, preprocesamiento, transformación, minería de datos y evaluación e interpretación. La respuesta al ponerle pausa al video. Un experto en sistemas de control está diseñando un sistema de climatización inteligente para un edificio de oficinas. El sistema utiliza lógica difusa para ajustar la temperatura basándose en diferentes parámetros como la temperatura exterior, la ocupación del edificio y la hora del día. ¿Cuál de las siguientes opciones mejor describe la función de una función de membresía en este contexto de lógica difusa? Respuesta B, que es calcular la probabilidad de que en un parámetro pertenezca a un conjunto difuso con alta temperatura o temperatura alta o baja ocupación. Una empresa de desarrollo de software está creando un sistema de reconocimiento de voz utilizando inteligencia artificial. Para esto optan por implementar un modelo de perceptrón multicapa. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la función de la capa oculta en un perceptrón multicapa en este contexto? Respuesta B, que es extraer y procesar características de bajo nivel de audio antes de pasarlas a la siguiente capa. Un profesionista en ciencias computacionales está evaluando diferentes modelos de servicios de cómputo en la nube para su empresa de desarrollo de software. La empresa busca una solución que les permita un alto grado de control sobre el sistema operativo y las aplicaciones, pero sin la responsabilidad de administrar la infraestructura de hardware. ¿Cuál de los siguientes modelos de servicio de cómputo en la nube es el más adecuado para estas necesidades? A. Infrastructure as a Service. B. Platform as a Service. O C. Software as a Service. Respuesta B. Un investigador en ciencias computacionales está utilizando el análisis de componentes principales PCA para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos de alta dimensionalidad. El conjunto de datos original tiene 30 características. Después de aplicar PCA, el investigador obtiene un conjunto de datos reducido con menos características. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el propósito principal de aplicar PCA en este escenario? Respuesta B, que es reducir el número de características conservando la mayor cantidad de información posible. En un sistema de cómputo distribuido de gran escala, utilizando por una corporación internacional para análisis de datos, cada nodo del sistema se comunica mediante un protocolo de paso de mensajes. Si se considera que el sistema tiene un total de 200 nodos y cada nodo necesita comunicarse con todos los demás nodos para completar una operación, ¿cuántos mensajes individuales se transmitirán en total por una sola operación completa? A. 39.800, B. 19.900 o C. 40.000. Respuesta B. 19.900.
La explicación es que en un sistema donde cada nodo necesita comunicarse con todos los demás, el número total de comunicaciones es dado por la fórmula para combinaciones sin repetición, que es n por n-1 entre 2, donde n es el número total de nodos. Entonces con 200, el número de mensajes individuales sería 200 por 199 entre 2, lo que da un total de 19.900. Un analista de datos en una empresa de mercadotecnia está utilizando el algoritmo de K vecinos más cercanos, KNN, para clasificar clientes potenciales en categorías basadas en sus características de compra. Selecciona un valor de K igual a 5 para un algoritmo. Si en una instancia de clasificación los 5 vecinos más cercanos de un punto de datos no clasificado tienen las siguientes etiquetas de categoría A, B, 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 ¿cuál sería la clasificación asignada en este punto según el algoritmo KNN? A, B o no se puede determinar con la información proporcionada. Respuesta B, o sea, B. Y es que en el algoritmo K, vecinos más cercanos, la clasificación de un punto de datos no clasificado se determina por la mayoría de los votos de sus vecinos más cercanos. En este caso, con K igual a 5, los vecinos más cercanos tienen las etiquetas A, B, B, B. Hay 2 votos para A y 3 votos para B. Por lo tanto, la clasificación asignada al punto no clasificado será B, que es la categoría con la mayoría de los votos entre los vecinos más cercanos. Un equipo de investigadores está desarrollando un agente inteligente para realizar tareas de diagnóstico médico automatizado. Se espera que este agente tenga la capacidad de adaptarse a nuevas enfermedades y tratamientos a medida que se descubren. ¿Cuál de las siguientes propiedades es fundamental para que el agente inteligente cumpla con este requisito? A, reactividad, B, autonomía o C, aprendizaje. Respuesta C, aprendizaje. Una red de centros de datos global implementa un sistema de cómputo distribuido para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos. Para asegurar una alta disponibilidad y continuidad del servicio, se utiliza una estrategia de replicación de datos. Si un conjunto de datos de 500 GB se replica en 4 centros de datos diferentes, ¿cuál será el total de almacenamiento utilizado para mantener estas réplicas, considerando que cada centro de datos almacena una copia completa del conjunto de datos? A, 500 GB, B, 2000 GB o C, 250 GB. Respuesta B. Un equipo de analistas de datos en una empresa de comercio electrónico está utilizando técnicas de minería de datos para predecir tendencias de compra de los clientes. Tienen un conjunto de datos que incluye 1 millón de registros de transacciones, cada uno con 20 características. Para entrenar un modelo predictivo, deciden utilizar el 70% de los datos para entrenamiento y el 30% restante para pruebas. ¿Cuántos registros se utilizarán para el entrenamiento y cuántos para pruebas? Bien. Respuesta A, 700.000 para entrenamiento y 300.000 para pruebas. La explicación es que para dividir el conjunto de datos en un 70% para entrenamiento y un 30% para pruebas, se multiplican los 1 millón de registros, .70 y .30 respectivamente. Esto resulta en 700.000 registros para entrenamiento, o sea 1 millón por .7, y 300.000 registros para pruebas, 1 millón por .30, proporcionando una división adecuada del conjunto de datos para los propósitos del análisis. Un grupo de investigadores está utilizando técnicas de minería de datos para analizar tendencias climáticas. Bien, este es un reactivo muy parecido al que vimos anteriormente, te lo dejamos para que le pongas pausa y lo analices con calma. Seamos reactivos de completamiento. Un científico de datos está utilizando un método de selección de variables para mejorar la eficiencia de un modelo predictivo. El conjunto de datos original contiene 1000 variables. Después de aplicar un método de selección de variables basado en importancia de características, el científico reduce el conjunto a solo las variables más significativas. La siguiente tabla muestra el número de variables antes y después del proceso de selección. Entonces están aquí el estado de conjunto de datos original y después de la selección, y el número de variables es 1000 de acuerdo al original. Después de la selección, parece ser lo que nos van a preguntar. Dice, complete el espacio en blanco con el número aproximado de variables después del proceso de selección si se reduce el conjunto de datos al 20% de su tamaño original. Entonces, ¿qué tendríamos? A, 100, B, 200 o C, 300. Respuesta B, 200. Justamente la explicación la puedes poner o la puedes ver al ponerle pausa al video. En un entorno de cómputo distribuido utilizado para procesamiento de datos a gran escala, se implementa una estrategia de tolerancia a fallas para garantizar la continuidad del servicio. La estrategia incluye la replicación de datos y la reasignación de tareas en caso de fallo de un nodo. La siguiente tabla muestra el número de nodos en el sistema y el número de réplicas de datos por nodo. Bien, este es un reactivo muy parecido al anterior,
justamente nos piden que si el sistema está diseñado para soportar la falla de hasta 2 nodos sin pérdida de datos ni interrupción de servicio, complete el espacio en blanco con el número de réplicas de datos por nodo necesario para cumplir con este requisito. 2, 3 o 4. Bien. La respuesta correcta es B. 3. Justamente puedes revisar la explicación al ponerle pausa al video. Una empresa de tecnología está desarrollando un modelo de red neuronal profunda para el reconocimiento automático de voz. El modelo se entrena con un extenso conjunto de datos de voz que contiene 10.000 horas de grabaciones en diferentes idiomas. Durante el entrenamiento, se utiliza una técnica de regulación para evitar el sobreajuste. La siguiente tabla muestra algunos detalles clave del modelo de red neuronal. Entonces tenemos aquí como característica de valor, número de capas ocultas 5, número de neuronas por cada capa oculta 1024 y técnica de regularización utilizada. Entonces lo más seguro es que nos van a pedir llenar la tabla con algún dato que falta. Completa el espacio en blanco con la técnica de regularización más adecuada para este modelo de red neuronal profunda en el contexto de reconocimiento automático de voz, que sería A. Dropout, B. L1 Regularization o C. Batch Normalization. Respuesta A. Dropout. La explicación al ponerle pausa al video. Un equipo de desarrollo está creando un sistema de control de temperatura inteligente utilizando lógica difusa. El sistema utiliza 3 conjuntos difusos para la temperatura: frío, moderado y caliente. La siguiente tabla muestra los rangos de temperatura para cada conjunto difuso. Bien, aquí están los conjuntos y los rangos. Si el sistema registra una temperatura actual de 15 grados centígrados, la pertenencia difusa estimada de esta temperatura al conjunto moderado será B. 0.7. Y es que la pertenencia difusa de una temperatura a un conjunto se calcula según su posición dentro del rango de temperatura del conjunto. Así que para el conjunto moderado, con un rango de 5 a 25, una temperatura de 15 grados está justo en el medio del rango. Por lo tanto, su grado de pertenencia sería alto. Entonces, bueno, justamente, ten en cuenta que esto es parte del tema de lógica difusa, de inteligencia artificial. Aunque la exacta pertenencia difusa depende de la función de membresía utilizada, una estimación razonable, dada la información, sería alrededor de 0.7, indicando una pertenencia significativa pero no completa al conjunto moderado. Ahora veremos reactivos de relación de elementos. Una empresa de tecnología en Guadalajara está desarrollando un nuevo sistema de asistente virtual basado en inteligencia artificial IA. Este proyecto requiere la implementación de varios principios y técnicas de la inteligencia artificial. Relaciona los siguientes términos con sus descripciones correspondientes en el campo de la inteligencia artificial. Bien, vienen aquí los términos, las descripciones. Vemos que la respuesta es la C y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Dice 1. Lo relacionamos con la B. Métodos de búsqueda en IA. Estrategias para encontrar la secuencia óptima de acciones en un espacio de problema. 2. D. Reconocimiento de patrones, con técnicas que permiten a las máquinas interpretar y clasificar datos sensoriales. 3. E. Funciones de membresía de lógica difusa, con conceptos matemáticos utilizados para modelar incertidumbre y grados de verdad más allá de lo verdadero y falso. 4. A. Encadenamiento hacia atrás en IA, algoritmos utilizados para identificar patrones y tendencias en conjuntos de datos grandes y complejos. 5. C. Representación del conocimiento, conjunto de reglas y procedimientos para simular el razonamiento humano en la resolución de problemas. Un investigador en el Instituto Politécnico Nacional está trabajando en un proyecto avanzado de minería de datos para analizar tendencias de consumo en redes sociales. El proyecto implica la aplicación de algoritmos complejos y técnicas de procesamiento de datos. Relacione los siguientes algoritmos y técnicas de minería de datos con sus características o aplicaciones específicas. Bien, tenemos los algoritmos y las características. Respuesta A. Vamos a ver qué dice. 1. Algoritmo K-means. Con B. Método no supervisado para la agrupación de datos en subconjuntos clusters basado en la distancia euclidiana entre puntos. 2. Análisis de componentes principales PCA. Con la C, que es técnica para reducir la dimensionalidad de los conjuntos de datos, transformándolos en un solo espacio de menor dimensión. 3. Árboles de decisión. Con la A, utiliza un enfoque basado en árbol para
clasificar nuevas instancias dividiendo el conjunto de datos en subconjuntos basados en el valor de un atributo seleccionado. 4. Redes neuronales convolucionales CNN. Con D. Algoritmo de aprendizaje profundo utilizado para el análisis de imágenes capaz de capturar patrones espaciales y temporales. 5. Reglas de asociación. Con E. Técnicas que descubren relaciones interesantes entre variables de grandes bases de datos, como el análisis cesta de compras. En un centro de investigación en Ciudad de México, un equipo está desarrollando un sistema avanzado de clasificación de imágenes utilizando aprendizaje automático. El proyecto requiere un entendimiento profundo de las redes neuronales y sus variaciones. Relacione los siguientes términos y conceptos de redes neuronales con sus descripciones o aplicaciones técnicas. Muy bien, este reactivo es bastante extenso. Vemos que aquí tenemos la respuesta, que es 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, o sea que va derechito de izquierda a derecha. Te dejamos justamente este reactivo para que le pongas pausa al video y lo puedas revisar con calma. Parece ser que aquí se traslapó esta parte de acá, pero bueno, finalmente no te preocupes, haz caso omiso y sigue adelante. Un grupo de expertos en sistemas de cómputo en la Universidad Autónoma de Nuevo León está investigando métodos avanzados para mejorar la eficiencia y la seguridad en sistemas de cómputo distribuido. Este trabajo implica un conocimiento detallado de las arquitecturas de sistemas y sus componentes. Relacione los siguientes elementos y técnicas de cómputo distribuido con sus funciones o características específicas. Bien, entonces tenemos aquí la respuesta, que es la A, que es 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, y tenemos balanceo de carga, mecanismo para distribuir uniformemente las tareas entre los nodos de un sistema, optimizando el rendimiento y evitando puntos de congestión. 2. Middleware en sistemas distribuidos, o middleware, con software que actúa como un intermediario entre diferentes aplicaciones y sistemas operativos en un entorno distribuido. 3. Algoritmos de consenso, con conjunto de reglas o protocolos utilizados para garantizar que todos los nodos de un sistema distribuido acuerden un único estado del sistema. 4. Tolerancia a fallos, con capacidad de un sistema para continuar operando de manera efectiva en caso de fallo de uno o más de sus componentes. Y 5. Cómputo paralelo, técnica que implica la ejecución de múltiples procesos o cálculos simultáneamente, divididos en múltiples CPU o núcleos de procesamiento. Muy bien, este es el último reactivo del área 4 antes de pasar a los reactivos de innovación. Dice así: en un laboratorio de informática en la Universidad de Guanajuato se está desarrollando un sistema avanzado para la predicción de tendencias de mercado utilizando técnicas de minería de datos. El proyecto involucra el uso de métodos estadísticos y algoritmos de clasificación. Relacione los siguientes métodos y conceptos con sus aplicaciones o propiedades en el contexto de la minería de datos. Bien, tenemos aquí los métodos y la aplicación. Vemos que la respuesta es la A, que va derechito, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Análisis de conglomerados, clustering, método para identificar grupos homogéneos dentro de un gran conjunto de datos basado en la similitud de características. 2. Árboles de decisión con entropía, con técnica de clasificación que utiliza una medida de impureza para optimizar la selección de atributos en cada nodo del árbol. 3. Support Vector Machines, algoritmo de clasificación que busca el hiperplano óptimo que separa las clases con el máximo margen posible. 4. Reducción de dimensionalidad, con técnicas para simplificar la cantidad de variables de entrada, manteniendo la mayor cantidad de información relevante. Y 5. Métricas de distancia en clustering, métodos como la distancia euclidiana o Manhattan, utilizados para medir la similitud o diferencia entre los elementos de los datos. Respuesta A. La explicación la puedes ver al ponerle pausa al video. Y ahora sí, seguimos con los reactivos de innovación. Adelante. Muy bien, vamos a revisar cómo te pueden venir en tu examen los famosos reactivos de innovación. Ten en cuenta, no son reactivos difíciles, son parte de lo mismo, pero bueno, tienen un formato muy característico. El primer formato es el que se llama reactivos de opción múltiple con 2 respuestas correctas o choice. Entonces te van a poner un caso, tal como los que ya hemos visto en este video, y después tú vas a tener que, imagina que esto ya es en una computadora y que estas son las opciones a las que les tienes que dar clic. Aquí, por ejemplo, te van a poner este caso, bueno, no este específicamente, pero uno parecido, y vas a tener que darle clic a las opciones, que pueden ser 2, pueden ser 3, pero en general van a ser 2, que tú creas que son correctas. Obviamente aquí para fines de este video te vamos a poner este ejemplo, que dice así:
Un equipo de desarrollo de videojuegos está creando un algoritmo de inteligencia artificial para controlar el comportamiento de los enemigos no jugables, NPCs. El algoritmo necesita ser capaz de adaptarse al estilo de juego del jugador para proporcionar un reto constante. El equipo está considerando implementar algoritmos de aprendizaje por refuerzo y árboles de decisión. En la presentación de su proyecto, deben resaltar las ventajas de cada algoritmo en el contexto del comportamiento de la IA en videojuegos. Seleccione las 2 afirmaciones correctas que describen las ventajas de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo y árboles de decisión para el desarrollo de IA en videojuegos. Entonces nos ponen aquí todas las opciones. Obviamente pues tú vas a tener que leerlas con calma. Bueno, no tanta calma porque es tu examen, así que tienes que apurarte. Pero bueno, imagina que ya leíste todo y que las que más te gustaron o más de acuerdo están con lo que te están pidiendo, pues son estas dos, ¿no? Que dice, los árboles de decisión proporcionan un marco estructurado que puede mapear comportamientos complejos basándose en una serie de decisiones binarias. Y B, bueno, no es B, más bien es la segunda. Los algoritmos de aprendizaje por refuerzo permiten que los NPCs aprendan y se adapten a partir de las interacciones con el jugador, mejorando su desempeño a través del tiempo. Entonces prácticamente pues así es como te van a venir estos reactivos de innovación. Esto es en una computadora, esto no es en papel y pues son interactivos. La explicación pues es que los árboles de decisión proporcionan un marco estructurado. Bueno, más bien esta es la opción que tú elegiste. La explicación es que esta afirmación es correcta porque los árboles de decisión son muy utilizados en el desarrollo de la IA para videojuegos debido a su naturaleza intuitiva y su capacidad para mapear decisiones lógicas y consecuencias de manera clara y estructurada, permitiendo a los NPCs tomar decisiones basadas en el estado actual del juego. La otra opción que elegiste es esta. Recuerda que está por acá. Entonces la explicación es que los algoritmos de aprendizaje por refuerzo son ideales para situaciones en las que los NPCs deben adaptar su comportamiento en respuesta a las acciones del jugador. A través de un sistema de recompensas y penalizaciones, los NPCs pueden mejorar gradualmente y ofrecer una experiencia de juego que se ajusta y responde al estilo de juego del jugador. Bueno, otro tipo de reactivo de innovación que aplica Ceneval para este examen es el famoso reactivo con respuesta construida numérica o alfanumérica Text Entry. ¿Qué sucede aquí? Bueno, prácticamente lo que va a pasar es que te van a poner también un caso y pues aquí imagina que le tienes que dar clic. Esto es en la computadora, esta es una pestañita que le vas a dar clic aquí, se van a desplegar las opciones y tú tienes que elegir la correcta. Y dice, resuelve el siguiente problema combinatorio. Dé clic en el espacio en blanco y capture su resultado. La respuesta debe expresarse en número entero, sin espacios, comas ni decimales. Entonces, bueno, pues prácticamente te puede venir así, o que debes capturar un resultado, o sea, debes pues colocar un número. Entonces, en una conferencia de tecnología hay 20 programadores que desean formar equipos para un hackathon. Si se deben formar equipos de 4 programadores, donde cada uno tendrá un rol específico, un desarrollador frontend, un desarrollador backend, un desarrollador UI UX y un especialista en base de datos, ¿cuántos equipos distintos se pueden formar? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Dice, para resolver este problema se aplicaría el principio de permutaciones sin repetición. En este caso, se debería calcular utilizando la fórmula P, paréntesis NK, con N igual a 20 programadores y K igual a 4 roles a llenar. La respuesta sería el número de equipos distintos que se pueden formar con estas condiciones. Entonces, ten mucho cuidado. Aquí te dice exactamente cómo es que debes colocar el número entero, sin espacios, comas ni decimales. Entonces, recuerda, reactivos con respuesta construida numérica o alfanumérica. O sea, ya sea que des clic y se despliegue las pestañas con un número o que tú debas capturar el número, pero recuerda, número entero, sin espacios, comas ni decimales. Y finalmente, el último tipo de reactivo de innovación para el EGEL Plus de Ciencias Computacionales son reactivos de ordenamiento de elementos. Ten en cuenta que a diferencia de otros EGEL en donde esta clase de reactivos te los pueden poner en papel, en el de Ciencias Computacionales no te lo van a poner en papel y son especiales. ¿Por qué? Porque,
fíjate muy bien, te van a poner para ordenar, pero abajo te van a poner una asociación. O sea que no solamente, tienes que arrastrarlo en un cuadrito. No solamente vas a tener que ordenarlos, sino relacionarlos. Es un doble reactivo. Fíjate muy bien, dice así: un administrador de datos se encuentra trabajando en un sistema de base de datos para una clínica médica, dentro de la cual se han realizado los siguientes trabajos. Entonces viene 1, 2, 3, 4 y 5. Y dice: ordene los siguientes elementos en correspondencia con las actividades realizadas. Arrastre a la derecha o dé clic en las opciones. O sea, fíjate, es un reactivo donde hay implícitos dos formatos: ordenamiento y relación de elementos. O sea, es un reactivo muy difícil y seguramente te va a llevar mucho tiempo. Entonces dice, esto es justamente lo que va a venir. Entonces, esta ya es nuestra propuesta de respuesta. Dice: para relacionar estos elementos con las actividades descritas en la primera imagen, o sea, primera imagen se refiere justamente a esto, debemos asignar cada actividad de la lista a una de las tareas realizadas por el administrador de datos en la clínica médica. Entonces, esta sería la correspondencia. Fíjate muy bien, aquí dice que la secretaria puede dar de alta, etcétera, tal, que es justamente el elemento 1, y vas a tener que arrastrar y ordenar además la correspondencia que creas. O sea, es un reactivo complicado. Entonces, especificar restricciones de integridad para asegurar los datos sería la correspondencia de este elemento. ¿Ok? Y así sería con todos los demás elementos. Entonces, estas correspondencias se hacen con base en las descripciones de los trabajos realizados en el sistema de bases de datos de la clínica, asociándolos con las acciones generales de mantenimiento y seguridad de base de datos. O sea, puedes revisar con calma cómo se asocia 2, 3, 4 y 5 con estos elementos. Aquí en este caso, bueno, pues ya prácticamente ya utilizamos elementos de aquí a aquí para el primer ejemplo, pero tú puedes ponerle pausa al video y revisar lo que sigue. Muy bien, pues este fue nuestro video explicando más de 100 reactivos de ejemplo para la guía EGEL Plus de Ciencias Computacionales. Realmente es un video que nos estuvieron pidiendo mucho desde hace más de un año. Ya finalmente lo logramos realizar, pero bueno, ya que manejamos más de 300 tipos diferentes de guías dentro de PixoGuías, pues es muchísimo trabajo. Entonces por fin ya pudimos hacerlo. Ten en cuenta, estos reactivos son extremadamente similares a los que te van a venir en tu examen Ceneval. Obviamente pues son un esbozo, te van a venir bastantes tablas, te van a venir muchos números, códigos, dígitos, sobre todo binario como ya vimos anteriormente, conjuntos, lógica, ¿sí? Entonces pues familiarízate mucho con eso. Ten en cuenta, revisamos bastantes reactivos a fin de que obviamente te familiarices con cómo vienen nuestras guías. Recuerda, manejamos bastantes versiones, te las vamos a dejar en la descripción de este video para que le des clic y pues seas dirigido a la tienda en línea, en donde vas a ver las características nuevamente, las que ya se explicaron en este video, pero para que las veas con calma, las leas y bueno, pues la guía que estés interesado, nos avises por WhatsApp o pues puedes incluso ponerte en contacto por la fanpage de Facebook, por Telegram y te respondemos. Ten en cuenta, te recordamos, la guía es mixta, o sea, tiene los temas desarrollados por una parte, por orden, en orden, y por otra parte vienen los reactivos de simulación. Todo es PDF, ¿ok? Pero son reactivos porque simulan cómo vendría siendo tu examen, son como simulacros. Entonces son reactivos difíciles. De hecho, el examen Ceneval puede venir a lo mejor un poquito más difícil incluso que estos reactivos, pero más o menos de esta forma es como te van a venir. Son reconstrucciones, es muy difícil que podamos, y obviamente es ilegal que nosotros te haremos el examen, no lo haremos, pero bueno, fíjate muy bien. Códigos, esta clase de cosas como estamos viendo ahorita es lo que te va a venir. Repásalo mucho, es un examen difícil, pero bueno, tú puedes y esperamos que te haya sido de mucha ayuda este video. Bien, te recuerdo, soy Rodrigo, junto con nuestra colaboradora Sofía, pues estamos muy contentos de haberte presentado este material. Suscríbete a este canal si te gustó el video, dale me gusta y pues bueno, compártelo con tus amigos si te gustó, si crees que es de utilidad y pues si quieres ver más contenido. Entonces, pues ya te recuerdo las características de cada versión de las guías: básica, deluxe, absoluta, suprema y verbatim, pues las encuentras al darle clic en la parte de abajo de este video en la descripción, donde serás dirigido a la tienda en línea. Ahí se muestran los precios, todas las características. Cuídate mucho,
Un fuerte abrazo y esperamos pues que te vaya muy bien en tu examen, y si estás interesado en alguna guía, pues no dejes de ponerte en contacto con nosotros. Hasta luego. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Pixo Guías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.